Hola, mi nombre es Rodrigo Gómez Ferranti y este es el quinto video de la serie de videos introductorios al estudio básico de la electricidad. En este video vamos a trabajar sobre el concepto de circuito eléctrico y los elementos básicos que lo conforman. Empecemos. Antes de empezar a hablar del tema principal del video, les quiero recomendar que vean los videos anteriores de la serie, ya que ahí se explican temas que acá no se van a explicar y que se van a dar por sabidos. Bueno, como ya dije, el tema principal del video es circuito eléctrico, así que vamos a empezar por buscar la definición de diccionario de circuito. Y podemos ver que un circuito es un recorrido o camino que comienza y finaliza en el mismo lugar, siendo igual el punto de partida y el punto de llegada. Cuando uno lee esto, lo primero que se le podría venir a la cabeza es pensar en un circuito de carreras. Por ejemplo, acá tenemos el Autódromo de Buenos Aires, el Galvez, donde tiene un punto de largada, y también ese mismo lugar va a ser la meta, donde va a terminar la carrera. Por supuesto que lo que va a recorrer el camino van a ser los autos, que en ese camino van a ir sorteando obstáculos, que en este caso son curvas, para ir desde el comienzo de la meta, dar la vuelta a todo el circuito y volver al lugar donde comenzaron. Lógico, de una carrera de autos, este recorrido se va a hacer múltiple cantidad de veces, donde cada vuelta, va a ser llamado así, vuelta, y la carrera va a tener una cantidad de vueltas. En un circuito eléctrico pasa algo similar. La largada es ese lugar que tiene carga eléctrica negativa porque le sobran electrones. La llegada es ese lugar que tiene carga positiva porque le faltan electrones. Y la carretera va a ser el conductor por donde van a ir los electrones. Entonces los electrones van a salir desde el punto de partida, que es la carga eléctrica negativa, y van a tener un recorrido para llegar hasta el lugar donde está la carga eléctrica positiva, que, como vimos en videos anteriores, atrae a esos electrones. Antes de seguir, para aclarar, quería decirles que cuando hablamos de circuitos eléctricos nos estamos refiriendo a todo tipo de circuitos eléctricos. Hay circuitos de alta tensión, como los que vemos en las rutas, que son los que conectan a las ciudades. Hay circuitos de mediana tensión, que son los que están en los barrios. Hay circuitos también de baja tensión, que son los que están en los barrios que nos llegan a nuestras casas. Los circuitos que están en nuestra casa, adentro de las habitaciones, también son circuitos de baja tensión. Y los electrodomésticos o los aparatos que funcionen con electricidad también tienen circuitos adentro, que están hechos en plaquetas muchas veces. Y a su vez también podemos encontrar circuitos microscópicos, es decir, que no los podemos ver a simple vista, que están adentro de componentes electrónicos. Absolutamente todos ellos son circuitos eléctricos que están interconectados o uno adentro del otro, pero todos van a compartir determinadas características que vamos a estudiar a continuación. Así como en un circuito de carreras los autos tienen que esquivarse entre sí y ir superando curvas y contracurvas a determinada velocidad, en un circuito eléctrico, la corriente eléctrica va a atravesar distintos elementos que cumplen distinta función dentro del sistema eléctrico. Vamos a empezar por hablar del generador, que es la fuente de energía. Es quien, a través de la diferencia de potencial eléctrico, es decir, la tensión eléctrica entre los dos bornes, es lo que va a producir y mantener la corriente eléctrica del circuito, como ya vimos en los videos anteriores. Estos generadores existen de corriente alterna y de corriente continua. Estos tipos de corriente los vamos a estudiar cuando hagamos algún estudio más avanzado de la electricidad, ya que para esto necesitaríamos primero saber otros conceptos. Pero les puedo adelantar que los generadores de corriente continua van a ser pilas y baterías, y los generadores de corriente alterna van a ser alternadores de distintas tecnologías, como puede ser a combustible, que ya los mencioné en videos anteriores, que hablábamos de los generadores que usan los comercios cuando se corta la luz, y también las plantas de generación eléctrica, que abastecen de electricidad a las ciudades, son generadores de corriente alterna. Es por esto que cuando enchufamos un electrodoméstico en nuestro domicilio, se podría llegar a considerar el tomacorrientes, el lugar donde enchufamos,
como un generador de corriente alterna, ya que nuestra casa está conectada a través de circuitos de baja, mediana y alta tensión a los generadores eléctricos que proporcionan electricidad a las ciudades. En conclusión, lo más importante que debemos recordar del generador es que es quien va a dar energía eléctrica al sistema. Es el que va a proponer la fuerza a los electrones para que empiecen a desplazarse a través del circuito. Y recordemos que esa fuerza, esa tensión, se mide en volts. Otro elemento que sí o sí vamos a encontrar en todos los circuitos eléctricos son los conductores, es decir, el material por donde los electrones se van a desplazar. Como vimos en los videos anteriores, este conductor tiene que tener muy baja resistencia eléctrica para que no se pierda energía eléctrica en forma de calor. Los materiales más utilizados como conductores suelen ser metales y se utilizan en forma de cables o de pistas impresas en plaquetas. Los materiales más utilizados para esto suelen ser el cobre, la plata, el aluminio, el oro o el grafeno, dependiendo de la necesidad de cada caso. El cobre es el material más utilizado como conductor en los cables para los circuitos domiciliarios, es decir, los circuitos de las casas. Por otra parte, el oro, el grafeno o la plata se utiliza en electrónica específica, como podría llegar a ser la tecnología que utilizan los celulares de alta tecnología o de primera gama. Además del material, también es muy importante la sección, es decir, el grosor del conductor y la longitud. Cuanto mayor sea su grosor, su sección, menor resistencia eléctrica propondrá. También debe considerarse que cada conductor tiene que estar protegido con un aislante, es decir, con un material que no sea conductor eléctrico para la tensión eléctrica que va a manejar ese circuito. Ahora es el turno de los receptores, que no es ni más ni menos que el elemento al que queremos hacerle llegar la energía eléctrica. Este elemento va a tener como función transformar dicha energía eléctrica en otro tipo de energía. En el caso del ejemplo, utilizamos una lámpara, cuya función es transformar la energía eléctrica en luz. De la misma manera podría haber otros elementos que tengan otras funciones, como podría ser un parlante que transforma la energía eléctrica en sonido, un motor que la transforma en movimiento o un radiador que lo transforma en calor. Fíjense en la imagen que además de cada tipo de energía al que es transformada, le agregamos la palabra calor, porque siempre cualquier receptor eléctrico va a liberar algo de energía eléctrica en forma de calor. Y su función principal no es emitir calor, siempre se pretenderá que ese calor sea lo mínimo posible, y la eficiencia de dicho elemento será inversamente proporcional a la cantidad de calor que emita. Otra cosa que tiene que tener todo circuito eléctrico es un elemento de control, es decir, algo que permita controlar al receptor. Existen distintos tipos de elementos de control, dependiendo de lo que se quiera lograr o dependiendo del elemento receptor que se quiera controlar. El elemento de control más conocido es el interruptor, el cual funciona, como dice su palabra, interrumpiendo el paso de la corriente en alguna parte del circuito. Si el circuito se abre, es decir, el conductor se ve interrumpido, por más que haya tensión eléctrica en la fuente, no va a haber corriente eléctrica, haciendo que no llegue energía eléctrica al receptor. Otro elemento de control muy conocido y utilizado es el pulsador, el cual permite el paso de la corriente siempre y cuando se mantenga presionado un botón. De esta manera existen múltiples tipos de elementos de control y otros que podríamos mencionar serían los contactores, los conmutadores, los relés, etc. Por último, vamos a hablar de los elementos de protección. Están los elementos que protegen a las personas ante el riesgo de electrocución, para que no se electrocuten, digamos. Y hay otro tipo de elementos de protección que van a proteger al circuito de corrientes más elevadas para los que los circuitos fueron pensados, o de temperaturas muy elevadas,
que la mayoría de las veces esas temperaturas elevadas se van a dar porque la corriente es muy elevada. Pero también hay protecciones contra temperatura elevada externa al circuito, es decir que el circuito tenga que estar en algún lugar que es muy caliente. Hay múltiples tipos de protecciones de distintas tecnologías, acordes a distintas necesidades. Hay elementos para proteger motores, para proteger iluminación, además de lo que dijimos antes de proteger al propio circuito y a las personas que lo van a utilizar. Los elementos de protección más conocidos que podemos llegar a encontrar en nuestras casas o en nuestra vida cotidiana son el disyuntor diferencial, el relé térmico y el fusible, que son los que usan la mayoría de las casas para proteger los circuitos de las propias viviendas, y estos elementos los podemos encontrar dentro del tablero principal del sistema eléctrico de la vivienda. Y para finalizar vamos a hablar de la simbología, que son los símbolos que vamos a utilizar para representar a los elementos que ya mencionamos en el video. Por supuesto que existen muchísimos más símbolos, porque existen muchísimos más elementos. Cada elemento tiene uno o más símbolos que lo representan. En la imagen les dejo los símbolos más comunes de los elementos que ya mencionamos en este video. También es importante mencionar que estos símbolos se pueden utilizar en cualquier sentido y dirección. No siempre los van a encontrar como los ven acá en pantalla. A veces los pueden encontrar en diagonal, mirando para el otro lado o incluso completamente dado vuelta. También quiero mencionar que estos son los símbolos que vamos a utilizar en los próximos videos, pero puede ser que alguno cambie porque, como les digo, suelen tener algunas diferencias según la bibliografía y es bueno conocerlos todos. Vamos a hacer un rápido repaso por los distintos símbolos y vemos que los generadores va a haber dos grupos, los de corriente alterna y los de corriente continua. El de corriente alterna suele tener esa onda senoidal en el medio, esa ondita que vemos ahí, y los de corriente continua suelen tener el símbolo más y a veces también el símbolo más y menos, y también puede representarse con barras largas y barras cortas, y por lo general los generadores al costado van a tener su voltaje, es decir, su tensión eléctrica, como siempre en volts. Los conductores se van a representar con líneas de colores que pueden ser rectas, pueden ser curvas. Con puntos se van a simbolizar los nodos, que son la unión de los cables. Es decir, cuando dos cables van unidos, van empalmados, esa unión se representa con un punto y el nombre correcto sería llamarlo nodo. Cuando los cables se cruzan, pero no están unidos, sino que pasa uno por encima del otro, por debajo o pasan cerca, se hace el símbolo de cruce de conductores con una pequeña onda como se ve en pantalla. Los elementos de control que vimos en el video son el interruptor y el pulsador. Ahí tenemos dos símbolos comunes para estos elementos que también suelen cambiar y se suelen encontrar de distintas maneras. Los receptores que también mencionamos fueron la lámpara, el parlante, el motor, que suelen tener estos símbolos, y puse un símbolo de carga general. Ese cuadradito podría representar cualquier receptor que no hayamos mencionado. Por último, los elementos de protección, que existen muchísimos. Les puse los dos símbolos de los elementos que mencioné en este video, pero no voy a ahondar mucho más en esto, ya que los elementos de protección tienen que ver con el estudio más avanzado de la electricidad, por lo que no vamos a trabajar mucho en esto en esta serie de videos. Bueno, acá finaliza el quinto video, espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, déjenla abajo en el casillero de comentarios. Nos vemos en el próximo video.